52 minutos, pasaron de las 4 de la tarde, vamos a hablar con Florencia Marcarian, abogada previsional. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida. Te voy a hacer una pregunta que está difícil de responder, entiendo, porque hasta que no se anuncie este mega paquete de medidas y qué sé yo, no vamos a saber qué va a pasar con las jubilaciones. Hay mucha gente preocupada, porque lo cierto es que sobre todo los que cobraban la mínima estaban muy apoyados por bonos y diferentes compensaciones que entiendo no sabemos si están previstas en la nueva gestión. Pero más allá de los bonos, digo, ¿cómo quedó reglamentada la jubilación? ¿Cómo acompaña la inflación? En principio, sí, como bien mencionaba, ¿no? El bono va a ser únicamente para el mes de diciembre por el momento, hasta que haya nuevos anuncios con respecto al bono. Pero el 17 de noviembre salió la resolución de la ANSES por la que se dispuso el aumento del 20.87% para las jubilaciones, las pensiones no contributivas, la PUAN, también las asignaciones. Así que por el momento van a estar cobrando jubilados y pensionados una mínima de 105.713 pesos en el mes de diciembre, también para enero y para febrero. 105 más el bono. Más el bono. Para el mes de diciembre, a eso se le suma también el medio aguinaldo. Sí. La idea era que ninguno quedara por debajo de los 160.713 y el bono era, para los de la mínima de 55.000, para el que cobra un poquito más, pero por debajo de los 160.000, un bono equivalente para llegar a esa suma. Y después del bono, después del aguinaldo, o sea, enero volvemos a 105.000. En enero se volvería a los 105.000 de no haber anuncios respecto ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo le toca el próximo ajuste a las jubilaciones? Recién en marzo. Ajá. ¿Y en marzo cuál sería el ajuste? Y en marzo habría que esperar, hay que ver qué resulta de la fórmula de movilidad, que hoy en día es un 50% de la variación de los salarios. Y un 50% del aumento trimestral de la recaudación de ANSES. Entonces lo que resulte de esa fórmula será el porcentaje, ¿no?, que se reflejará. ¿Y esta fórmula viene funcionando más o menos bien? ¿Cómo la ves vos en términos de conservar el poder adquisitivo de las jubilaciones? La realidad es que esta fórmula demostró su ineficacia desde el momento en que se requirieron de los bonos para poder hacer frente a la inflación. Pero van más allá de un gobierno, ¿no? Porque en el gobierno anterior había otra fórmula, tampoco funcionó para acompañar a los jubilados y a los pensionados. Es una gran deuda que existe en Argentina, lo que tiene que ver con las fórmulas de movilidad para acompañar a los jubilados y a los pensionados, que son uno de los sectores más vulnerables y que siempre se ven afectados. Desde ya. Y te hago otra pregunta, que es una de las dudas que por lo menos, viste que, no sé, vos sos periodista y la gente te para como si uno supiera de todos los temas. ¿Qué pasa con la gente que se estaba por jubilar o que está jubilada o que tiene una moratoria? Digo, eso una vez que uno ya hizo el trámite, ¿se puede caer o una vez que hizo el trámite eso ya es inamovible y dependerá después para el futuro si va a haber o no próximas moratorias? Muy importante esto porque ante los cambios hay mucha incertidumbre, sobre todo con lo que refiere al tema de las jubilaciones. Primero hay que tener en cuenta que el presidente electo mencionó que los derechos adquiridos no iban a ser vulnerados y se iban a respetar. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que hay una ley, que es la nueva ley de moratoria, que rige desde marzo de este año y que va a estar vigente hasta marzo del 2025. Y va a ser prorrogable, pero no sabemos qué es lo que va a suceder. La idea es que no se continúen con las moratorias. Pero para aquellos que ya iniciaron el trámite, tranquilidad, que sepan que eso se va a seguir desarrollando, va a llegar a buen término. Y para aquellos que tengan la edad jubilatoria y les falten años de aportes, van a poder adherirse a la moratoria. Y también para aquellos que tienen hasta 10 años menos de la edad jubilatoria, mujeres a partir de los 50, los hombres a partir de los 55 años, pueden regularizar la deuda por aportes, ¿no? Los que saben que van a llegar a la edad jubilatoria y que saben que no van a llegar con todos los aportes, pueden ir comprándolo. Ajá, y esto va a estar vigente hasta marzo del 2025.
hasta marzo del 2025 y después habrá que ver, bueno, cuáles son las medidas, ¿no? Sí, está bien, pero el que tenía pensado o el que estaba averiguando o el que ya empezó el trámite o el que necesita hacerlo, digo, hay que ponerse vivo, digamos, para informarse de acá, pero bueno, tenés un año para ir resolviendo. Hay que aprovechar todas estas medidas que vienen a beneficiar a los jubilados y a los pensionados, hay que aprovecharlas, esto sigue vigente, entonces sí es cierto que posiblemente haya cambios en lo que respecta a lo previsional, pero bueno, esta ley sigue estando, se siguen aceptando los trámites, así que para todos aquellos que se encuentran en esta situación, que sepan que lo pueden aprovechar. ¿Y vos crees que es posible que haya un cambio compulsivo, digo, para los que ya están jubilados, como hubo en algún momento, para pasar a un régimen de FJP? En realidad tendría que ser con aquellos que hoy en día se encuentran aportando. Para los nuevos, digamos. No fue para... fue una de las propuestas, pero también hay que tener en cuenta que antes de la reforma previsional se mencionó que habría que hacer otras reformas, ¿no? El hecho de necesitar de las moratorias se debe a la gran informalidad que existe en la Argentina. Entonces, esto del trabajo informal hace que al momento de llegar a la edad jubilatoria no se encuentre con que todos esos años que trabajó no le fueron aportados. Entonces, se justifica la existencia de moratoria por la informalidad que rige en el ámbito laboral. Podría pensarse en una reforma y en ir a otro sistema de previsión social a futuro, claro, con otras reformas. No con los que están ahora. Acá ya me llegan mensajes por el tema de las jubilaciones anticipadas. También lo mismo, rige todo hasta marzo del 25. Jubilaciones anticipadas sigue hasta el 2025. Es para aquellos que ya tengan los 30 años de aportes o más, que tengan hasta 5 años menos de la edad jubilatoria y que se encontraran desocupados a junio del 2023. Esto quiere decir que no tuvieran aportes en relación de dependencia, ni como monotributistas, ni tampoco como autónomos. Perfecto. Son las preguntas que me van llegando. Y una cosita más, que van a estar cobrando el 80% de la jubilación que les corresponde, y cuando cumplen la edad jubilatoria pasan a cobrar el 100%. Que aprovechen también, porque fueron muchos años de trabajo. No, desde ya, y sobre todo aprovechar mientras sepan cuáles son las reglas, porque no sabemos cuáles van a ser las que vienen, digamos. No somos no quiero hacer una escala de un juicio de valor, pero no las conocemos. Ahora conocemos que existe esta posibilidad, que para mucha gente la verdad es muy interesante. Ayuda, es una ayudita más. Te hago una pregunta, te aprovecho, porque el otro día hablábamos con la gente de Sancor, en realidad de una tercerizada de Sancor, pero que trabajaba para la empresa, que decía que a ellos les descontaban los aportes, pero que no se los habían hecho. Y esta gente estaba muy preocupada respecto a si los había perdido o no. En realidad, hasta donde yo entiendo, pero por ahí vos me lo puedes aclarar mejor, porque no es el único grupo humano al que le pasa. Si vos estás en relación de dependencia y tu patrón, tu patronal, tus jefes no hacen los aportes, ellos generan una deuda. Sí, así es, y esos aportes se pueden reclamar. Se pueden reclamar. ¿El ANSES se los reclama a la empresa o se lo tenés que reclamar vos a la empresa? Se los reclama uno, el ANSES no se los va a reclamar. Tenés que hacer juicio, tenés que hacerle juicio por los aportes. Antes de llegar a la etapa del juicio se puede reclamar sin necesidad de juicio. El juicio es la última. ¿Cómo hace un empleado para reclamarle a la empresa que lo contrata que pague los aportes que le descontó? Tiene que tener documentación, tiene que tener testigos. Por supuesto que... Bueno, pero tienen los recibos de sueldo, tenés los recibos de sueldo que dice que te descontaron y vos no te lo descontaron. Porque son trabajadores en blanco. Sí, así es. Pero para eso te tenés que pagar un abogado, es un malísimo para los empleados. Generalmente, como siempre digo, somos un mal necesario, pero porque suceden estas injusticias, ¿no? Gente que trabaja en relación de dependencia y que se encuentra con aportes no realizados, se pueden reclamar, también se pueden reclamar durante el momento en el que uno está en la actividad laboral, pero en el caso, llegado el caso que uno se quiera jubilar y se encuentra con que no se los hicieron, también se puede reclamar. Y la gente puede ir chequeando que le estén haciendo los aportes, ¿no es cierto?, a través de ANSES. También, eso es algo con lo que cuenta esta generación que antes no pasaba. Claro. Y uno puede entrar a la página de la ANSES,
hay un apartado que dice historia laboral y así le van a aparecer todos los aportes. Para aquellos que tienen aportes antes del 94, que sepan que quizás no les aparece porque antes se hacían algunos aportes con el número de cédula y no necesariamente con el del documento. Perfecto. Florencia, espectacular. Muchísimas gracias, eso es muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Un abrazo. Florencia Marcarian, abogada previsional, nos sacaba un poquito las dudas de estas cosas que a veces nos preguntan por la calle y yo de algunas cosas más o menos sé, pero bueno, otras son muy específicas.